Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar, en la medida de lo posible, en la medida de lo que el tiempo nos permita, las diferencias entre los sistemas procesales penales. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 1. Estas clases se están transmitiendo desde junio de 2020 en Caracas y se encuentran ubicadas estas clases de Derecho Procesal y de Derecho Penal en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, para quien gustosamente quiera suscribirse a el mismo. Bueno, en una sesión anterior habíamos abordado lo referente a cómo se era tratado el tema del proceso penal en la antigüedad en su relación con su pase pues a la Edad Media, ese pase que habíamos disertado en aquel momento, que era de un sistema acusatorio, que al principio era puro, el que existía en la antigua Grecia, para luego ser un sistema acusatorio procesal penal, en el cual se inmiscuye dentro de la relación jurídico-procesal penal el poder público, lo cual ocurrió en Roma. Pero habíamos dicho que esa Pax Romana, bueno, había culminado y que nos encontrábamos en la Edad Media, y en la Edad Media ese sistema procesal penal pasó de ser un sistema acusatorio a ser un sistema inquisitorio o inquisitivo. Había mencionado que había un año particularmente importante, un año en el siglo XIII en Europa, que es el año 1215. Había mencionado que ese año 1215 ocurrió, bueno, la llamada imposición que se le hizo al rey Juan, los nobles en la Inglaterra medieval, al rey Juan, para que ese rey Juan, denominado también rey Juan sin tierra, firmara la llamada Carta Magna. Esa Carta Magna, como una especie de pacto que se establecía entre el poder público, que era asumido por la monarquía con respecto a la colectividad, derivó dos elementos fundamentales. Uno era el llamado habeas corpus, es decir, el amparo, el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Y el otro elemento importante que se suscribió en dicha Carta Magna en el año 1215, hace ya 800 años y tanto, era la llamada participación ciudadana. Es decir, que el acto de juzgar iba a ser asumido por la colectividad. La llamada participación ciudadana iba a ser asumido por los ciudadanos que eran designados pues en un sistema de jurado. Y entonces esos dos elementos configurativos de ese proceso penal de carácter inquisitorio o inquisitivo se vislumbraba en la Inglaterra de la Edad Media. Pero les había anunciado yo a ustedes que también había un acontecimiento importante que ocurría en Europa continental, que era la llamada, es decir, la creación del Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Ok? El Tribunal de la Santa Inquisición en la Edad Media, más o menos hacia los años del 1215, del 1250 aproximadamente, tanto en el ámbito español como en otros ámbitos. Entonces, el enjuiciamiento de causas penales se le destinó a la iglesia. Es decir, el sistema se volvió netamente clerical, de nuevo, repito, en el sentido que la iglesia era quien iba a asumir a través del llamado Tribunal de la Santa Inquisición el enjuiciamiento de causas penales. Muchos de ustedes dirán, bueno, mira, eso sería para causas que están vinculadas al ámbito de lo religioso, ¿verdad? Al ámbito de esa paz cristiana que se ubicaba como bien jurídico fundamental, es decir, el delito de sedición, superchería, es decir, esos delitos que de alguna forma pudieran haber estado vinculados al ejercicio de ese poder clerical por parte de la iglesia.
Y no, no es así. No solamente esos delitos, sino cualquiera de los delitos que se ubicaban en el elenco, ¿verdad? Bien sea los que se derivaban del viejo derecho romano, ¿verdad? Ubicados en el ámbito del derecho visigodo y todos los cuerpos normativos, estos iban a ser asumidos por el Tribunal de la Santa Inquisición. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué sabe la Iglesia de enjuiciamiento de causas penales? Bueno, yo no sé si los que me están escuchando fundamentalmente son de la fe católica, en donde se da la llamada confesión, es decir, la llamada expiación de los pecados a través de un rito, el llamado rito de la confesión. Ustedes recuerden que eso de la confesión, bueno, es acudir ante un sacerdote, manifestar los pecados, y entonces luego de la manifestación de los pecados, ese sacerdote, bueno, te absuelve no sin antes, inclusive, un tanto paradójico, colocarte una penitencia, ¿ok? Bueno, tienes que rezar unas oraciones, etcétera, etcétera. Entonces, un tanto contradictorio, ellos se ubican en el ámbito de ese proceso penal, porque lo que se buscaba en ese proceso penal de carácter inquisitorio, que era regulado por la Iglesia, por el Tribunal de la Santa Inquisición, era precisamente eso, la confesión. La confesión, como se decía, era la regina probatorum, es decir, era la reina de las pruebas. Todo el proceso fundamentalmente era orientado hacia la búsqueda que alguien confesara y luego, como consecuencia de esa confesión, bueno, se establecía una sentencia. Obviamente que existía otro tipo de prueba, digamos, el testimonio, los testigos. Hay un libro interesante, una novela, pues, de Humberto Eco, que es interesante, que se llama El nombre de la rosa. Es decir, era un proceso penal que era asumido por clérigos, ¿verdad? Dentro de una abadía a los efectos de determinar la responsabilidad penal de alguien que había cometido un delito. Entonces, fundamentalmente, era la búsqueda de la confesión. La confesión como reina de las pruebas. ¿Por qué se decía? Bueno, ¿por qué se dice? Pues que la llamada confesión es la llamada reina de las pruebas. Bueno, imagínate lo que se puede derivar a través de la confesión. Es decir, se puede derivar ambos aspectos del delito, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo o culpabilístico. El aspecto objetivo, alguien que confiese, bueno, está indicando que objetivamente, bueno, cometió ese hecho. Es decir, que lo que se aflige, esa aflicción del bien jurídico, ese menoscabo del bien jurídico, es como consecuencia, me es atribuible de una forma personal, directa. Pero también cuando alguien confiesa, está demostrando el otro aspecto, el aspecto subjetivo del delito, es decir, la culpabilidad. Si yo estoy confesando un hecho, es porque estoy indicando, bueno, que tuve la intención, que tuve el dolo en la realización del hecho, pero también yo pudiera estar admitiendo una negligencia, una imprudencia, es decir, podría también estar admitiendo una culpabilidad culposa. Por lo tanto, esa confesión se determinaba fundamentalmente, se iba hacia la búsqueda de ella como la llamada regina probatorum, la llamada reina de las pruebas, no de una forma, digamos, muy feliz. Es decir, la búsqueda de la confesión a través de ese proceso inquisitorial o inquisitivo era a través de algo que se denominaba el juicio de Dios. Y eso no era más que las llamadas ordalías, ¿ok? Se hablaba, por ejemplo, de la llamada ordalía del fuego, la llamada ordalía del agua. Es decir, el mecanismo del suplicio para obtener la confesión. Eran las llamadas ordalías como juicio de Dios, ¿ok? Como era denominado en aquel momento. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación, un grabado de la Edad Media sobre una de estas ordalías. Imagínense, aquí se representa, pues, digamos, una brasa ardiente a los efectos de aplicársela a alguien, y ese al cual se le aplica, bueno, se supone que iba a confesar. Se hablaba también de las ordalías del agua, entonces se ponía un caldero hirviente y se ponía unas monedas, ¿verdad? Al fondo de ese caldero,
Si esa persona tomaba esa moneda y no se quemaba, pues obviamente era inocente, se le absolvía las ordalías del fuego, las ordalías del agua. Fíjense que hasta chanza puede haber con respecto. Este es un libro, ¿verdad? Tómelo por favor a beneficio de inventario. Este es un ensayo publicado por este autor venezolano, este gran historiador, graduado de doctor en Derecho, perdón, doctor en Historia en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Gran escritor, ya no está entre nosotros, pero sobre todo un gran historiador, que es Manuel Caballero. Y en este ensayo, que miren cómo se denomina, pues, muerte a los feos. Entonces, él nos dice acá, ¿verdad? En este ensayo, dice lo siguiente, él nos refiere acá, nos refiere que una vez leyó un sesudo estudio, dice allí, de Leo Gómez Grillo, un gran criminólogo, que en la Edad Media había un principio aplicable cuando debía someterse un preso al tormento, como se estilaba durante tantos años y como la Santa Inquisición lo sacralizó. Y decía Manuel Caballero, que le leyó a Gómez Grillo esto: cuando haya dos sospechosos por el mismo delito, tortúrese al más feo. Entonces, el más feo iba a ser torturado, ¿verdad? De acuerdo a ese entorno de chanza, ¿verdad? Que lo refiere este gran criminólogo que también no se encuentra entre nosotros, el doctor Gómez Grillo, en ese ensayo que leyó el doctor Caballero y de la cual hago reseña. Entonces, bueno, las torturas, el suplicio, las ordalías eran el mecanismo para obtener la confesión. Fíjate que en la iglesia, cuando alguien se confiesa, bueno, al final del camino es absuelto. Entonces, bueno, todo el proceso, definitivamente, en la llamada búsqueda de esa confesión como prueba, fundamentalmente. Ese proceso era un proceso, obviamente, de carácter sumario, es decir, era un proceso en donde fundamentalmente se asumía la existencia del acta, es decir, la demostración de una responsabilidad era a partir de la lectura de un acta. No se asumía la llamada inmediación. Hay una relación presencial en la cual en una audiencia se podía determinar la responsabilidad de uno. Era solamente a partir de la lectura de un acta. Entonces, bueno, eso era esa Santa Inquisición que asumía el procesamiento de causas penales, asumida como un tribunal de la Santa Inquisición, a la muestra un nombre, ¿verdad? Torquemada, este gran inquisidor durante finales pues, del siglo XV, en la España del Tribunal de la Santa Inquisición. Por cierto que en Venezuela hubo su Tribunal de la Santa Inquisición, además de la llamada Real Audiencia de Caracas, que se creó en las últimas décadas del siglo XVIII, hubo el llamado Tribunal de la Santa Inquisición. Ese Tribunal de la Santa Inquisición en Caracas, mis amigos, nada menos y nada más. Qué coincidencia, qué casualidad, funcionaba donde ahora funcionan los tribunales penales de Caracas, ahí en lo que ahora se denomina la llamada esquina de Cruz Verde. Entonces ahí funcionaba el Tribunal de la Santa Inquisición en Caracas. Obviamente, mis estimados, que tanta iniquidad, tanto desafuero, recuerden que lo que define ese sistema inquisitorio o inquisitivo, a diferencia del sistema acusatorio, en el sistema acusatorio hay dos partes que se enfrentan en la búsqueda que un tercero decisor resuelva la controversia de esa parte. En cambio, en el sistema inquisitorio o inquisitivo, el juez asumía la condición de parte. Es decir, el juez era quien asumía la instrucción de esa causa. ¿Ok? Bueno, tanto desafuero que ocurría en esa Edad Media, bueno, como que tenía que acabar. Y llegamos a lo que se denominan los siglos de la razón. Es decir, el siglo XVIII, XVII, XVI inclusive, donde todo comenzó a racionalizarse. O sea, todo empezó a asumirse una explicación, bueno, vinculado a la razonabilidad, al razonamiento, a la ciencia. ¿Ok? Bueno, grandes autores en el ámbito fuera del derecho, por ejemplo, Stephenson, aquello de mover grandes carromantos a través del vapor, la función dinámica que asumía el vapor, Harvey, el tema de que en nuestro organismo la sangre, bueno, circula a través de venas, de arterias, ¿ok? Por ejemplo, en la física, bueno, ¿qué más decir, verdad? Con Newton y su ley de la gravedad. Entonces, en el mundo del derecho,
también, pero no en el ámbito del derecho penal propiamente dicho, sino en el ámbito pues del derecho político. Bueno, todas estas definiciones de importantes autores, Rousseau, Montesquieu, ¿ok? Muchos, aquello de la separación de los poderes, la fundamentación del porqué de un sistema monárquico, que inclusive esto conllevó a revueltas, esta conformación ideológica del asunto, lo que ocurrió en Inglaterra en el año 1685, la llamada guerra civil, en la cual se defenestró, aunque sea por unos años, el sistema monárquico y se incorporó un sistema parlamentario. Pero en el ámbito del derecho penal hubo un año muy importante, que es el año 1764. ¿Okay? César Bonacera, ¿okay? Becaria o becaría, César Bonacera, becaria o becaría, ¿okay? Escribió un libro importante que es de los delitos y de las penas. El año fue 1764, año, bueno, sumamente importante. Ese libro, que si alguien lo puede denominar, bueno, se asumiría en el concepto de doctrina. Entonces, bueno, en ese libro de los delitos y de las penas, un libro importante que todavía se lee con mucha actualidad de los delitos y de la pena, aunque hay autores que de alguna forma dicen que esto se rescata, que solamente sobre la base de Feuerbach, el tema del Tatbestand, de la tipicidad, comienzo del siglo XIX, pero bueno, se rescata la famosa frase del nullum crimen, nulla pena, sin el eje, sin el ex certa scripta. Es decir, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que se encuentre descrito en previa pauta de ley. Pero la frase no quedaba allí con el llamado principio de tipicidad, sino que la frase decía nullum crimen, nulla pena, sin el eje, sin el ex certa scripta. Es decir, que para mayor seguridad jurídica, esa ley que estableciera ilícitos penales tenía que ser de un origen, de una fuente escrita que no surgiera por vía de la costumbre. Y yo decía que la frase no terminaba allí, porque al final se dice sine iudicio. Es decir, nadie podrá ser sancionado sobre la base de un ilícito si no se encuentra descrito en previa pauta de ley, pero luego de la existencia de un proceso, luego de la existencia de un juicio, sine iudicio. Por lo tanto, es sumamente importante que no solamente los ilícitos estén descritos en previa pauta de ley, sino que también es importante que los actos procesales que conforman al proceso penal también estén descritos en previa pauta de ley. Lo primero sería el principio de legalidad sustantiva, el que los ilícitos estén descritos en previa pauta de ley. Lo otro sería el principio de legalidad procesal. Al final del siglo XVIII hubo de ocurrir revoluciones muy importantes que dieron al traste a toda esta manera que se ubicaba, como se ubicaba la concepción del derecho y el enjuiciamiento de causas penales. Pero antes es importante hablarles que el primer, digamos, código importante con una noción de codificación, tanto en el ámbito penal como en el ámbito procesal penal, tiene nombre casi como de un centro comercial, CCC, la Constitutio Criminalis Carolina, ¿okay? Sacro Imperio Romano Germánico, hacia el año del 1525, 1530, la Constitutio Criminalis Carolina. Allí en ese cuerpo, el concepto de constitutio, cuando ustedes escuchen hablar en épocas antiguas, el concepto de constitutio no es porque está vinculado a una constitución, sino a una unión de normas, un compendio de normas, una especie de código. Entonces, la noción de esa constitutio, bueno, si las ordalías, las torturas, el suplicio eran el mecanismo para obtener la verdad por vía de la confesión, por lo menos el tema de la tortura tenía que estar regulado en ese cuerpo normativo. Y se decía, por ejemplo, imagínate tú, semejante iniquidad en ese cuerpo normativo, se decía, la duración de una tortura dentro de un proceso para obtener la verdad no podía exceder la duración de una oración. De una oración me refiero a un rezo, pues, un rezo. Oye, ojalá que ese rezo hubiese sido, bueno, una oración cortica,
con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con Dios y la Virgen y el Espíritu Santo cortica, porque ustedes se imaginan que fuese, por ejemplo, el credo, el rosario. Entonces, bueno, nada menos que la tortura para obtener la verdad, bueno, hasta desaparecería la propia persona como objeto de tortura para obtener la llamada regina probatorum. Es decir, las ordalías eran un medio para obtener una prueba. La prueba era la confesión. Al final del camino se dictaba una sentencia en la cual inclusive se podía afectar la propia vida. Ya no solamente era en afectación de la libertad, penas privativas de libertad, sino de la propia vida. Pero en el interín también se permitía dicha tortura. Yo decía que al final del siglo XVIII ocurrieron revoluciones importantes de contenido político. Si francamente el efecto jurídico sería lo menos importante, eran de contenido político. Yo les podría preguntar a algunos de ustedes cuál fue esa revolución que ocurrió a fines del siglo XVIII y que trastocó todo aquello, y a lo mejor algunos de ustedes al rompe me diría la Revolución Francesa. Bueno, no deja de tener razón, pero mucha gente olvida que aproximadamente 10, 12 años con anterioridad hubo una revolución sumamente importante, saltándonos la revolución de Oliver Cromwell en 1685, la llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra, y me estoy refiriendo a esa revolución de finales del siglo XVIII, la revolución de independencia norteamericana. Entonces recuerden lo que ahora se conoce más o menos como el noreste de los Estados Unidos, esas colonias de una gran metrópoli que era Inglaterra, bueno, se encontraban allí colonizados, New Hampshire, New York, Massachusetts, etcétera, etcétera, y todos ellos de alguna forma insuflaron en la necesidad de una independencia frente a una metrópoli que era Inglaterra. Al final, no dejando de ser cruento, porque ninguna revolución se asume como un asunto francamente pacífico, sino que obviamente hubo mortandad, hubo guerra, hubo revolución, estos llamados founder fathers, los llamados padres fundadores, ¿okay? Benjamin Franklin, George Washington, de John Adams, etc. Bueno, lograron esa independencia de Inglaterra. Ellos fundamentalmente se agregaban, se vinculaban en un periódico que se denominaba The Patriot. Bueno, al total lograron su independencia, pero lo importante a nuestros efectos es que se promulga una constitución. Es decir, mis amigos, estamos naciendo a la etapa histórica jurídica que se denomina el advenimiento del constitucionalismo. Por primera vez se empiezan a promulgar constituciones. ¿Okay? Esas constituciones que tomando lo que por la vía de Rousseau, Montesquieu, se asumía como el pacto social, bueno, desarrolló eso, un convenio, un acuerdo, ¿ok? Entre el poder público y la colectividad. Yo, poder público, tengo derechos y deberes, y tu colectividad, tu administrado, tu ciudadano, ¿ok? Porque se conformó en los Estados Unidos una forma republicana, es decir, no monárquica, con separación de los poderes. Bueno, tú tienes tus deberes y tú tienes tus obligaciones. De alguna forma, se le impuso el monopolio de la sanción penal al llamado poder público. Poder público, tú observas conductas disvaliosas y las describes, las tipificas dentro de un código penal. De paso, le otorgas un valor. El valor de esa conducta es precisamente la sanción. El valor que tiene esas conductas disvaliosas o delitos es la sanción. No es lo mismo que yo te apunte a ti, ¿verdad? Para que me entregues el bien mueble, porque puede ser que el tiro se me vaya y ello puede ocasionar la muerte y que por lo tanto tengo una pena así de grande, el robo agravado, que yo realice un ardid, un engaño a los efectos de conllevar un error, ¿verdad? De tu parte, y allí ello va a asumirse como un perjuicio patrimonial, que sería la estafa. Por lo tanto, la sanción del robo agravado, bueno, sería superior a la sanción de la estafa. Entonces, bueno, se configura esa potestad del poder público de describir conductas disvaliosas. Pero además algo muy importante, que alguien ahorita pudiera colocarlo como algo baladí, de poca significación, que es que el poder judicial es un poder público.
Aquello de que fuese los aerópagos, que fuese el cuestor, el tribunal de la Santa Inquisición, que asumiera el enjuiciamiento de causas penales. Bueno, no, tiene que ser un tribunal que forme parte de un poder público, el llamado poder judicial. Por cierto que en el ámbito norteamericano se acogió lo de la participación ciudadana, bajo herencia pues, de Inglaterra, y en general todos los países en el ámbito sajón asumieron la llamada participación ciudadana, el ser juzgado por un sistema de jurados. Pero al final del camino nos vamos a encontrar con un juez. Ese juez que, siendo que en el sistema de jurados se establece si se es guilty o non guilty, si se es responsable, si se es culpable o no, bueno, al establecerse la culpabilidad, ese sistema de el juez, bueno, va a establecer la individualización de la sanción. Ciertamente no deja de tener razón el que me dijo por acá y el que me escuchó y me dijo de la Revolución Francesa. Porque sí, como lo había dicho, 12 años aproximadamente después de esta revolución de independencia norteamericana, que era eso, una revolución de independencia, de contenido político, de penetrar una metrópoli y autogobernarnos. Se dio en la Francia, al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, se dio en la Francia en aquel momento una revolución, la llamada Revolución Francesa. Ello tuvo francamente un origen social, sociopolítico, ¿ok? Bueno, había el estamento nobiliario, los reyes, los nobles, con poder político, pero empezó a creer de forma bulliciosa un sector social que era la burguesía. La burguesía tenía poder económico, pero no tenía poder político. El gremio de los zapateros, el gremio de los abogados, el gremio de los médicos, etcétera, tenían poder económico porque cobraban pues la actuación del abogado, porque cobraba el pan que vendía el panadero, porque el carpintero cobraba las mesas. Entonces tenía poder económico, pero de nuevo, repito, no tenía poder político. Además, el sector bajo de la población se encontraba, bueno, realmente bien diezmado. Fue esa monarquía, esos años de la última década del siglo XVIII, 1789, 1792, fue una monarquía, la francesa, francamente dispendiosa. Inclusive hasta se colocaba un factor allí de otro contenido, porque la reina María Antonieta ni siquiera era francesa. Bueno, y aquella olla de presión, bueno, estalló y se llegó a la llamada Revolución Francesa. Revolución Francesa que pretendía defenestrar la monarquía y que al final del camino, queriendo defenestrar la monarquía para hacer una república, se llegó a algo peor que una monarquía, que era el llamado imperio, el imperio napoleónico de Napoleón Bonaparte. Una revolución muy cruenta, sangre corrió, Marat, Diderot, Robespierre, de la guillotina, haciendo de lo suyo, aquel sangrero, se decapitó a los reyes, Luis XVI y María Antonieta, el imperio del terror se hizo en ese momento. Pero bueno, lo importante de nuestros fines es que se promulga también una constitución con sus alardes de libertad, fraternidad, igualdad, que fue esa constitución la que de alguna forma sirvió de sustento al inicio de la codificación que ocurrió, bueno, en las primeras décadas del siguiente siglo, del siglo XIX, sobre todo con el Código Civil napoleónico y también los códigos penales que se empezaron a promulgar con posterioridad. Entonces, amigos, estamos en lo que se denomina el advenimiento del constitucionalismo. Esas primeras constituciones que empezaron a promulgarse se denominan constituciones liberales burguesas. ¿Ok? Claro, porque la burguesía fue ese sector, digamos, económico que de alguna forma se apoderó del poder político, sobre todo a partir de la llamada Revolución Francesa y durante todo ese proceso que se visualiza en el siglo XIX, buena parte del siglo XX, la primera y segunda revolución industrial, etcétera. Esos gruesos componentes rurales yéndose a las grandes ciudades, ¿okay? La urbanización de la economía, o sea, Nueva York, Berlín, París, Londres,
jornadas de sol a sol, la asalarización del trabajo, el cobrar un salario. Entonces, bueno, se asume un concepto allí del débil jurídico. Es decir, no toda relación jurídica se estructura en la noción de una relación entre iguales, sino que existen relaciones francamente desiguales. Y lo que ocurre en función del derecho del trabajo es ello. Pero lo que quiero no salirme de la idea es que esas constituciones que empezaron inicialmente a promulgarse eran constituciones de liberales burgueses. Esas constituciones, a los efectos nuestros, reconocían que el enjuiciamiento iba a ser asumido por tribunales que le pertenecen a un poder público nacional, siendo que la creación de leyes le corresponde al llamado poder legislativo. Esas constituciones empezaron a reconocer derechos fundamentales. ¿Okay? Se dijo que había derechos fundamentales de primer orden. ¿Okay? Alguien decía, bueno, ya no solamente los derechos son los derechos de gente. ¿Okay? El derecho no solamente regulaba las relaciones entre privados, sino que el poder público de la raya para acá era regulado por el derecho también. Las atribuciones del poder judicial, del poder legislativo, regulado por el derecho. Antiguamente no, porque estas atribuciones provenían de Dios. Entonces, bueno, la potestad de ejercicio legislativo y judicial por parte del monarca. Ahora no. Entonces, la atribución de funciones. Entonces, bueno, tú tienes el derecho a la asistencia, ¿ok? Yo no, porque tú fueses de un estamento social distinto, bueno, te iba a negar el derecho a que una clínica te tratara. Tú tenías el derecho a la educación, no porque fueras extranjero, no podrías acudir a una escuela. Tú tenías el derecho al trabajo, sino porque fueras mujer, se te iba a negar la posibilidad del derecho al trabajo. Se empezaron a reconocer derechos fundamentales, ¿okay? Ya no solamente los típicos derechos de gente que surgía por la vía del viejo contrato, del viejo derecho romano, ¿okay? Que se encuentra establecido en un código civil. Pero en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito procesal penal, surgió esta relación. La cosa va así. Hecho, proceso, sentencia. ¿Okay? Quedó establecido allí en esa constitución. El hecho que sea ilícito va a conducir a un procesamiento. ¿Okay? Y como consecuencia de ese procesar es que debe derivarse una sentencia. La sentencia es el producto de un proceso. Los factores no se pueden invertir. No pudiera haber hecho y nos vamos directamente a la sentencia. Entre el hecho y la sentencia debe existir un proceso. Entonces, eso que ahora nosotros vemos tan claro y que se visualiza si ustedes abren el Código Orgánico Procesal Penal en el primer artículo, donde se habla del juicio previo, ¿okay? Bueno, eso que ahora es tan claro, bueno, no era reconocido por ningún pacto legal y se reconoció en esas constituciones de Estado liberal burgués. Pero esas constituciones liberales burguesas fueron sustituidas por otras constituciones, las llamadas constituciones de Estado social de derecho, como lo establece nuestra constitución ahorita en su artículo 2, ¿verdad? Venezuela, Estado social de derecho y de justicia. Entonces, Estado social de derecho. De nuevo, esas constituciones de Estado social de derecho reconocían derechos fundamentales, pero no solamente los reconocía, sino que los impulsaba, los promovía. Tú decías, yo tengo el derecho a la educación y yo no te iba a decir, bueno, vete solamente a una universidad y búscate tu educación, sino que yo tengo la obligación de darte una educación pública. Aquí tiene la Universidad Católica, aquí tiene la Universidad Santa María, pero aquí tiene también la Universidad Central. Venía otro y decía, yo tengo el derecho a la asistencia. Y yo no solamente te mandaba a una clínica, sino te digo, aquí yo tengo opciones de asistencia médica pública, los hospitales, los CDI, en fin. Venía el otro y decía, yo tengo el derecho al trabajo. Entonces, bueno, yo tengo la obligación de promover el trabajo, que de alguna forma la gente pueda dedicarse a la actividad económica que a bien tenga, siempre que sea lícita. Pero en el ámbito nuestro, ustedes dirán, bueno, reconoció esas constituciones de Estado social de derecho, defenestró aquello de
hecho, proceso y sentencia. No, señor. Lo cualificó, lo puso mejor, lo jerarquizó. Dijo, sí, hay una relación prelativa entre sentencia, que proviene de un proceso, y el proceso es como consecuencia de un hecho. Pero ese proceso no puede ser cualquier proceso, sino que tiene que ser un proceso, un debido proceso, en la cual se garanticen el derecho al juez natural, el derecho a la defensa, el derecho a la no confesión coactiva, etcétera, etcétera. Y sobre ello abordaremos en una próxima sesión. Gracias y hasta la próxima.